Bienvenidos a la asignatura Seminario de Tesis 2. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el planteamiento del problema. Para ello tenemos dos preguntas fundamentales. ¿Qué entendemos por planteamiento y formulación del problema? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre formulación y planteamiento del problema? Estas dos preguntitas van a servirnos para desarrollar y responder en el trayecto de esta exposición y respondernos lógicamente y entender con claridad qué entendemos por el planteamiento y qué entendemos por la formulación del problema. Antes de eso, como una cuestión previa, vamos a ver qué es un problema. Un problema, ¿a quién no se le ha presentado alguna vez una situación o a quién no se le ha presentado una dificultad que requiere solución? Precisamente eso es un problema, pero eso es un problema en el mundo ordinario, común y corriente. Si nosotros queremos trasladarlo al aspecto científico, este problema va a tener para su solución también algunas características específicas. Entonces, aquí encontramos una bonita definición de Daros en el año 2002 que señala que problema es aquello que cuando entra en conflicto con lo que esperábamos que sucediera, no sucede. Por ejemplo, si yo tengo este control o este puntero multimedia, ¿no? Agarro y lo suelto y esto empieza a flotar, la teoría previa me dice que esto debe caer, lógicamente al piso. Pero si empieza a flotar, no hay una teoría que me explique la naturaleza de este objeto que está flotando. Eso que esperábamos que sucediera es la teoría previa, más o menos explícita, que tenemos de la realidad. Dado que la teoría vieja no parece explicar el problema, urge inventar otra. En ese sentido, vamos a entender qué cosa es un problema. Y ahora sí vamos de lleno a nuestro tema que nos ha convocado el día de hoy. ¿Qué es el planteamiento del problema? ¿Qué entendemos por plantear un problema? El planteamiento del problema, es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros comenzamos una investigación, empezamos con una idea de investigación. El plantear el problema significa alinear o meter el problema de investigación o la idea de investigación, al contexto científico, al contexto teórico. Eso precisamente es plantear el problema de investigación. ¿Y cómo se hace esto? Es expresar en forma descriptiva y en términos concretos y sencillos los elementos que se observan en el problema. ¿Esto qué quiere decir? Plantear el problema es exponer todas las razones por las cuales se le considera un problema de investigación científica. Cada uno de ellos tiene que estar fundamentado en el conocimiento científico previo. En otras palabras, es argumentar el problema de investigación. Y argumentar implica o significa hacer una exposición lógica de los razonamientos para que este sea realmente un problema de investigación. ¿Cómo se plantea el problema? Esto es una gran dificultad que a todos nosotros nos ocasiona cuando empezamos una investigación. ¿Cómo plantear, cómo redactar esa parte del problema de investigación? Para eso, como estamos en el campo de la investigación positivista o en el campo de la investigación cuantitativa, estamos dentro de ese enfoque, estamos utilizando el método deductivo. Y este método deductivo, traducido en un lenguaje sencillo, vamos a concebirlo como el método del embudo.
¿En qué consiste este método del embudo? Consiste en argumentar de lo general a lo específico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir es partir de la teoría para llegar a la realidad. El método del embudo en realidad tiene 5 pasos fundamentales para hacer la redacción correspondiente. El primer paso es definir brevemente el tema que se va a investigar. ¿Qué quiere decir esto? Debemos, en nuestras primeras líneas de redacción del planteamiento del problema, es importante que esas líneas empiecen con una breve introducción o definición del tema que nosotros hemos escogido. Empezar definiendo el tema central de interés, no irnos por las ramas. Directamente debemos ir al punto. El segundo momento o el segundo paso de este método del embudo es delimitar el tema a una dimensión del mismo. ¿Qué significa esto? Significa que debemos especificar el tema de investigación. Veamos. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando sobre gestión, pero gestión es una variable compleja, es una variable teórica, es una variable abstracta. Y esta variable o este concepto gestión tiene diversas dimensiones. Entonces, yo no voy a estudiar gestión en su totalidad, porque dentro de gestión vamos a encontrar gestión administrativa, gestión contable, gestión financiera, gestión de recursos humanos, etc. Y dentro de esos niveles de gestión vamos a encontrar otras subdimensiones. Entonces, en esta parte del planteamiento del problema, lo que nosotros tenemos que hacer es delimitar el tema a una de las dimensiones. Es contextualizar. Y cuando nosotros contextualizamos, estamos delimitando, en este caso, el tema de investigación. El tercer momento o la tercera fase de este método es mencionar los antecedentes de investigación que ya se tuvieron. Y lógicamente vamos a referir en este caso algunos autores de investigaciones previas que se han realizado. ¿Esto qué implica? Es ubicar nuestro tema de investigación o el objeto de estudio de la investigación en el contexto mundial. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo se está presentando en el ámbito del mundo el tema de investigación? ¿Cómo está en Europa este tema? ¿Cómo han resuelto este problema en Europa? Por ejemplo, en otros países como en Japón, China o de repente en Estados Unidos. ¿Cómo está esta situación a nivel de Latinoamérica, por ejemplo? Este problema, ¿cómo se está presentando? ¿Qué países lo han resuelto? ¿O qué países están en vías de solucionar este problema? ¿Y cómo está a nivel nacional? El tema de investigación o el problema de investigación, ¿cómo está en el ámbito nacional? ¿Y cómo está en el ámbito local para nosotros aterrizar cómo está esta situación problemática en el contexto donde estamos realizando la investigación? Tenemos que hacer una descripción de cómo se presenta el problema en ese contexto. El cuarto paso, debemos mencionar los problemas que no han sido abordados, los cuales son el punto de partida de la investigación. En esta parte debemos explicar por qué es un problema el que se ha elegido, qué efectos dañinos está produciendo o podría producir si no se soluciona. Eso es lo que tenemos que redactar. En este caso, toda la redacción del planteamiento del problema debe ser con sencillez, pero con contundencia. El quinto paso es indicar lo que pretendemos realizar. En este caso, debemos precisar qué se va a investigar exactamente. El objeto de estudio debemos presentar aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de la investigación? Y ojo, debemos tener mucho cuidado en diferenciar entre la finalidad de la investigación y los objetivos de la investigación. En este caso, también debemos incluir la posible utilidad de los resultados de investigación.
y no respondemos a las preguntas: ¿qué problemas resolverá? ¿Para qué servirá? ¿Y qué utilidad tendrá? Y el sexto paso, que tiene que ver con cerrar el planteamiento del problema, viene a ser precisamente la formulación del problema. Eso lo vamos a tocar en otro punto más adelante. Pero ¿cómo entender esto? La formulación del problema son enunciados interrogativos consecuencia del planteamiento del problema. El planteamiento del problema son las premisas y la formulación del problema es la conclusión. Aquí vamos a acotar algo muy importante. Es cuando dice ¿qué es la consecuencia lógica? El planteamiento del problema tiene que estar alineado directamente con la formulación del problema. Mientras la formulación del problema está tomando cierta dirección, por ejemplo, hacia el norte, el planteamiento del problema no nos vaya a estar llevando en otra dirección, y eso debemos tener mucho cuidado. Muchísimas gracias por este momento.